desde el nacimiento hasta la muerte, la historia completa del apóstol Pedro. ¿Por qué odias tanto a Pedro? Porque sus afirmaciones son ridículas. La vida del apóstol Pedro fue una de intriga y transformación. Pedro, nacido como Simón, hijo de Jonás, comenzó su vida en el entorno del mar de Galilea, en Betsaida, un bullicioso pueblo pesquero que intersectaba territorios judíos y gentiles. Simón vivió una vida de oscuridad y anonimato en este puesto avanzado romano junto al mar de Galilea. Sin embargo, todo eso cambiaría cuando conociera a un hombre cuyo mensaje dedicaría su vida a difundir alrededor del año 30 de nuestra era. El nombre y el valor de Simón cambiarían, pero no tanto por el trabajo de sus manos, sino por su conexión con el hombre que luego redimiría al mundo. Aproximadamente 3 años después del nacimiento de Jesús de la Virgen María, Simón, quien más tarde se convertiría en su roca, nació de un simple campesino llamado Jonás y su esposa. Como la mayoría de los bebés judíos nacidos en ese momento, no había expectativas para este niño más allá de una vida de campesinado y subsistencia bajo el férreo dominio del Imperio Romano. Cuando Simón nació alrededor del año 1 a.C., fue en un mundo de frenética tensión política y religiosa que moldearía profundamente su carácter y vida. Simón no era en absoluto dócil, era altamente temperamental. Criado en una cultura dominada por la pesca y el comercio, Simón adoptó una actitud robusta y asertiva desde una edad temprana, necesaria para la supervivencia en su mundo. Cuando Simón aún era un niño, su padre, Jonás, inició una sociedad pesquera informal con Zebedeo. Zebedeo está relacionado con la mujer que más tarde se convertiría en la esposa de Simón. Zebedeo también era el padre del amigo cercano de Simón, Juan, otro discípulo prominente de Jesús. Estas relaciones muestran la naturaleza interconectada de su comunidad. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. La industria pesquera en Betsaida no era una operación a pequeña escala. Era una industria importante bajo un fuerte control y tributación romana. Los pescadores como Simón eran vistos con sospecha y a menudo categorizados como indeseables. Alrededor de los 25 años, Simón se casó con una mujer de su ciudad natal. Para satisfacer las demandas de la industria pesquera romana, se trasladó con su esposa e hijos a Capernaum, una vibrante ciudad portuaria. Fue aquí, alrededor del año 27 de nuestra era, que Simón, su hermano Andrés y sus parientes políticos encontraron por primera vez las enseñanzas revolucionarias de Juan el Bautista en las orillas del río Jordán. Simón y muchos que escucharon al Bautista lo encontraron intrigante, pero la obligación de Simón como pescador le daba poco lujo para ser cautivado por un mensaje con un enfoque principal en la otra vida. Su realidad era el presente, cómo sobrevivir a la dura verdad de la opresión romana, pero fue diferente para Andrés, su hermano. Andrés fue profundamente conmovido por el mensaje de Juan y se unió al movimiento, dejando a Simón y otros para manejar el negocio pesquero. Poco sabía Simón en ese momento que su actitud tibia hacia Dios y la religión estaba a punto de ser radicalmente transformada. El punto de inflexión en la vida de Simón llegó con la llegada de Jesús de Nazaret. Un día, mientras Andrés seguía a Juan, presenció la llegada de Jesús, quien fue bautizado por Juan y declarado el Cordero de Dios. Andrés estaba asombrado. Quizás Andrés recordó Génesis 22, en el cual la atadura de Isaac predice el Evangelio de Jesucristo. En esa historia, cuando Isaac le preguntó a su padre Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, 7-8. Y ahora aquí, en presencia del mundo, Juan el Bautista, un prominente profeta de Dios, está declarando a este hombre modesto como el Cordero de Dios.
No es de extrañar que Andrés estuviera atónito, así que Andrés siguió a Jesús por un tiempo y escuchó sus enseñanzas. Lo que escuchó lo convenció de que Juan el Bautista estaba en lo cierto. No mucho después, Andrés convenció a su hermano Simón de conocer a Jesús. Simón, escéptico al principio, no tardó mucho en ver la autoridad divina de Jesús en acción. Cuando Jesús conoció a Simón por primera vez, estaba decepcionado y abatido con un bote de pesca vacío después de muchas horas en el mar profundo. Iba a regresar a casa con las manos vacías. El libro de Lucas describe lo que sucedió a continuación. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes». Cuando lo hicieron, atraparon tal cantidad de peces que sus redes comenzaron a romperse. Entonces hicieron señas a sus compañeros en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas tan llenas que comenzaron a hundirse. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador», porque él y todos sus compañeros estaban asombrados de la pesca que habían hecho. Lucas 5, versículos 4 a 9. No solo Simón reconoció la autoridad de Jesús en ese primer encuentro, Jesús también reconoció la fortaleza de Simón, lo invitó a seguirlo y prometió hacer de él un pescador de hombres. La vacilación de Simón desapareció por completo, dejó su red de pesca y siguió a Jesús. No mucho después, Jesús haría un pronunciamiento importante sobre su visión para Simón. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Ellos respondieron: «Algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas». «¿Pero ustedes quién dicen que soy?», preguntó. Simón Pedro respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Jesús respondió: «Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo». Mateo 16, 13 a 20. Este incidente señaló el ascenso de Simón, ahora Pedro, la roca de Jesús, hacia el liderazgo y la prominencia. Pero el camino no sería sencillo ni fácil. Estaría lleno de turbulencias y requeriría la máxima perseverancia. La transformación de Pedro fue profunda, ya que dejó su negocio de pesca, su familia y su seguridad para seguir a Jesús. Se estaba alineando efectivamente con una nueva revolución que se oponía al régimen opresivo romano, así como al inflexible Consejo Ortodoxo del Sanedrín. Pedro fue testigo y participó en numerosos milagros con Jesús, desde la boda en Caná, donde el agua se convirtió en vino, hasta la curación de su suegra. Estos eventos solidificaron su creencia en Jesús como el Mesías. Sin embargo, el viaje de Pedro no estuvo exento de pruebas y dudas. La primera fue su experiencia de una breve pero significativa crisis de fe durante una tormenta en el mar de Galilea. Sucedió después del milagro de Jesús alimentando a los 5000. Jesús envió a Pedro y a los otros discípulos adelante en un bote mientras él permanecía para orar. Sin embargo, más tarde en la noche, los discípulos se encontraron en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Mientras luchaban contra el viento y las olas, vieron una figura caminando hacia ellos sobre el agua. Aterrorizados, creyeron que era un fantasma. Sintiendo su miedo, Jesús inmediatamente los tranquilizó diciendo: «Soy yo, no tengan miedo». Fue entonces cuando Pedro le pidió a Jesús diciendo: «Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre el agua». Jesús concedió su petición e invitó a Pedro.
Pedro entonces salió del bote y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, en medio del camino, Pedro notó el fuerte viento. Se asustó, rápidamente comenzó a hundirse en el agua. Gritó a Jesús: «¡Señor, sálvame!». Jesús inmediatamente extendió su mano y atrapó a Pedro. En esta ocasión, Jesús ofreció las famosas palabras. Le dijo a Pedro: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Después de este incidente, subieron al bote y el viento cesó. Para Pedro, este incidente fue una lección crítica en fe y confianza. Otro momento crucial para Pedro en su tiempo con Jesús fue su experiencia de la transfiguración. Sucedió cuando un día Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta, a menudo identificada como el Monte Tabor por los historiadores. Mientras estaban en la montaña, Jesús se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol y sus ropas se volvieron tan blancas como la luz. De repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a hablar con Jesús. Esto simboliza la ley y los profetas dando testimonio de Jesús como el Mesías. Pedro, a menudo impulsivo, reaccionó ofreciendo hacer 3 refugios o tabernáculos, uno para Jesús, uno para Moisés y uno para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube brillante los envolvió y una voz desde la nube dijo: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, escúchenlo». Los discípulos se aterraron y cayeron rostro en tierra. Luego Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo que no tuvieran miedo. Al mirar hacia arriba, no vieron a nadie más que a Jesús. Él les instruyó no contar a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección de entre los muertos. Hay muchas razones para esta instrucción. Sin embargo, la razón principal es porque Jesús no había terminado de preparar a los discípulos para lo que seguiría después de la revelación. A pesar de estas experiencias profundas, la comprensión de Pedro sobre la misión de Jesús aún estaba evolucionando. Luchaba por reconciliar sus expectativas de un Mesías liberador con las predicciones de Jesús sobre el sufrimiento y la muerte. Un día, hacia el final de su ministerio terrenal, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, y que debía ser asesinado y al tercer día resucitar. Pedro, desconcertado por esta revelación, llevó a Jesús aparte y comenzó a decirle: «Nunca, Señor, esto nunca te sucederá». Entonces Jesús se volvió hacia Pedro y dijo: «Apártate de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí. No tienes en mente las cosas de Dios, sino meramente preocupaciones humanas». Ahora, es importante notar que Jesús estaba hablando a cualquier espíritu que instigaba a Pedro a decir esas palabras. Jesús sabe que Pedro no era Satanás. La reacción de Pedro fue por amor y preocupación por Jesús, pero también se basaba en un malentendido de la misión de Jesús y la naturaleza de su reino. El clímax del discipulado de Pedro llegó durante la última cena, la última comida que Jesús compartió con sus 12 discípulos. Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría. Esto creó una sensación de inquietud y cuestionamiento entre los discípulos. Entonces, Pedro sintió la necesidad de afirmar su lealtad inquebrantable a Jesús. Le dijo a Jesús que nunca lo traicionaría ni lo negaría, incluso si eso significaba la muerte para él. En respuesta, Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara la próxima mañana, Pedro negaría conocerlo 3 veces. No mucho después, Jesús fue arrestado. El incidente ocurrió en el jardín de Getsemaní, donde Jesús fue a orar después de la última cena. Judas Iscariote, uno de los discípulos, llegó con un destacamento de soldados y oficiales de los principales sacerdotes y fariseos para arrestar a Jesús. Nuevamente, cediendo a su impulsividad, cuando los soldados se movieron para arrestar a Jesús, Pedro tomó una espada y golpeó al siervo del sumo sacerdote llamado Malco, cortándole la oreja derecha. Jesús inmediatamente reprendió a Pedro, diciéndole que guardara su espada.
Fue aquí donde pronunció la declaración profundamente reveladora: todos los que toman la espada, a espada morirán. Jesús luego tocó la oreja del siervo y lo sanó, demostrando su compromiso con la no violencia y la compasión, incluso frente a la traición y el arresto. Esa misma noche, Pedro, junto con otros discípulos, siguió a Jesús a distancia mientras lo llevaban a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado. Mientras estaba en el patio del sumo sacerdote, una sirvienta reconoció a Pedro como uno de los seguidores de Jesús y se lo dijo. Sin embargo, Pedro lo negó, diciendo: «No lo conozco». Esto ocurrió en otras 2 ocasiones y Pedro tuvo una respuesta similar. Inmediatamente después de la tercera negación, un gallo cantó, cumpliendo lo que Jesús había predicho en la última cena. Esta realización golpeó profundamente a Pedro mientras recordaba las palabras de Jesús. Afectado por la culpa y el dolor, Pedro dejó la escena llorando amargamente. No sabemos dónde estaba Pedro cuando Jesús estaba en la cruz. Después del incidente de la negación de Pedro, los evangelios no lo mencionan nuevamente hasta después de la resurrección de Jesús. Esto sugiere que, como la mayoría de los otros discípulos, podría haber estado escondido por temor a ser arrestado o perseguido por su asociación con Jesús. Aunque esto pueda parecer cobardía, este periodo fue de extremo miedo, confusión y desesperación para los discípulos, quienes estaban lidiando con el arresto y la crucifixión de su líder. 3 días después de que Jesús fue crucificado y enterrado, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro temprano en la mañana para ungir su cuerpo, pero encontraron la piedra removida de la entrada del sepulcro y el cuerpo de Jesús desaparecido. Jesús luego apareció a María Magdalena y le instruyó que dijera a los discípulos de su resurrección. María hizo lo que se le instruyó. Al escuchar la noticia, Pedro, acompañado por Juan, corrió al sepulcro para verlo por sí mismo, pero Jesús no estaba allí. Más tarde, Jesús apareció a los discípulos, incluyendo a Pedro, en varias ocasiones. Un encuentro significativo tuvo lugar junto al mar de Galilea. Pedro y varios otros discípulos habían ido a pescar durante la noche, pero no atraparon nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla del mar. Al principio, los discípulos no lo reconocieron. Luego, Jesús les habló. Les dijo que echaran la red al lado derecho del bote. Esto resultó en una gran captura de peces. Los discípulos estaban asombrados. Fue en ese momento que Juan reconoció a Jesús. Luego le dijo a Pedro diciendo: «Es el Señor». Al escuchar esto, Pedro, en su característica manera impulsiva, se envolvió en su manto exterior y saltó al agua para nadar hacia la orilla, mientras los demás lo seguían en el bote. Una vez en la orilla, encontraron a Jesús con un fuego de brasas con pescado sobre él y algo de pan. Jesús los invitó a traer algunos de los peces que habían capturado y luego les dio pan y pescado para comer. Esta fue una de las apariciones post-resurrección donde Jesús compartió una comida con sus discípulos. Después de que terminaron de comer, Jesús tuvo una conversación significativa con Pedro. Le preguntó a Pedro 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cada vez, Pedro afirmó su amor, y Jesús respondió con un mandato: «Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas y apacienta mis ovejas». Esta conversación destaca el perdón y la restauración de Pedro y establece el escenario para su papel de liderazgo en la iglesia cristiana primitiva. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos, incluyendo a Pedro, durante un periodo de 40 días. En una de estas apariciones, los reunió y les dio sus instrucciones finales. Les dijo que se quedaran en Jerusalén y esperaran el don del Espíritu Santo. También los comisionó para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de dar estas instrucciones, Pedro y los otros discípulos observaron asombrados cómo Jesús fue elevado ante sus propios ojos. Una nube lo ocultó de su vista mientras ascendía al cielo.
Mientras miraban hacia arriba, dos ángeles vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y preguntaron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de ustedes al cielo, volverá de la misma manera en que lo han visto ir al cielo». Siguiendo esto, Pedro regresó a Jerusalén desde el Monte de los Olivos como lo instruyó Jesús. Allí se unieron en oración y preparación, esperando la venida del Espíritu Santo, marcando el comienzo de su liderazgo en la iglesia cristiana primitiva. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos, incluyendo a Pedro, regresaron a Jerusalén y se reunieron en un aposento alto. Estaban unidos en oración mientras esperaban al Espíritu Santo. No mucho después, de repente un sonido como el de un viento violento vino del cielo y llenó toda la casa. Y luego, lo que parecían ser lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, lo que les permitió hablar en diferentes lenguas. Después de esto, Pedro se levantó para dirigirse a los fieles. Pronunció un poderoso sermón, explicando que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la promesa y la profecía de Dios. Habló sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, declarando que Él era tanto Señor como Cristo. Ese día, alrededor de 3.000 personas aceptaron su mensaje y fueron bautizadas. Esto marcó el nacimiento de la iglesia cristiana primitiva. La historia de Jesús no estaría completa sin mencionar a Simón, quien luego se convirtió en Pedro. Después de la ascensión de Jesús, el papel de líder y cuidador de la iglesia primitiva recayó en Pedro. A pesar de sus muchos tropiezos, una vez que comenzó su liderazgo, fue ejemplar y firme en su compromiso de difundir el mensaje de salvación que Jesús le había encomendado. Uno de los primeros actos de liderazgo de Pedro fue llenar la posición vacante de Judas Iscariote, quien se suicidó después de traicionar a Jesús. Como se informa en Hechos 1, versículos 13 al 26, Pedro tomó la iniciativa en la selección de Matías como el 12º apóstol. Al principio de su ministerio, Pedro realizó un milagro en el templo llamado Hermoso que lo puso en el radar de los líderes judíos. Como se informa en Hechos 3, versículos 1 al 10, Pedro y Juan iban al templo para orar cuando encontraron a un hombre cojo de nacimiento que era llevado a la puerta del templo llamada Hermoso, donde pedía limosna diariamente. Al ver a los apóstoles, el hombre pidió dinero. Pedro, en lugar de darle dinero, le dijo: «Plata o oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Pedro luego tomó al hombre de la mano y lo ayudó a levantarse. Al instante, los pies y tobillos del hombre se fortalecieron y él se levantó, comenzó a caminar y luego entró en los atrios del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Este milagro causó gran asombro entre la gente en el área del templo, proporcionando a Pedro una oportunidad para predicar sobre Jesucristo y su resurrección en el pórtico de Salomón. Al escuchar las enseñanzas de Pedro y Juan, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos se sintieron muy perturbados. Pedro y Juan fueron arrestados y encarcelados hasta el día siguiente, ya que era de noche. Al día siguiente, Pedro y Juan fueron llevados ante el sumo sacerdote para ser interrogados sobre sus acciones. Específicamente, querían saber por qué poder o nombre habían sanado al hombre cojo. Lleno del Espíritu Santo, Pedro se dirigió valientemente al Sanedrín. Declaró que la sanación se había hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, pero a quien Dios había resucitado de los muertos. Pedro afirmó que la salvación se encuentra en nadie más que en Jesús. Estas eran las últimas cosas que el consejo quería escuchar, pero el Sanedrín, al ver al hombre sanado, la evidencia del poder de Dios en acción, de pie con ellos, no podía realmente decir o hacer mucho en oposición. No podían negar el milagro, pero querían detener la propagación de las enseñanzas de los apóstoles. Decidieron ordenar a Pedro y Juan que no hablaran
ni enseñaran en absoluto en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan respondieron que debían obedecer a Dios antes que a los seres humanos y que no podían dejar de hablar sobre lo que habían visto y oído. Después de más amenazas, el Sanedrín los liberó, ya que no podían decidir un castigo, en gran parte debido a la presencia de la multitud que había presenciado el milagro. Pedro fue central en la toma de decisiones, la enseñanza y la administración de la iglesia primitiva. Uno de esos momentos fue lidiar con Ananías y Safira, como se relata en Hechos 5, versículos 1 al 11. Ananías y Safira, una pareja casada en la comunidad cristiana primitiva, vendieron una propiedad. En lugar de contribuir con el precio total de la venta a la comunidad, como era la costumbre entre los creyentes, conspiraron para retener parte del dinero mientras pretendían donar la cantidad total. Ananías presentó una parte del dinero a los apóstoles. Sin embargo, Pedro, guiado por una visión divina, confrontó a Ananías sobre por qué había mentido al Espíritu Santo y retenido parte del dinero. Pedro explicó que mientras la propiedad era de ellos, no estaban obligados a venderla ni a donar los ingresos. El engaño no era contra los humanos, sino contra Dios. Al escuchar las palabras de Pedro, Ananías cayó abruptamente y murió. Aproximadamente 3 horas después, sin saber lo que había sucedido a su esposo, Safira entró. Pedro le preguntó sobre la cantidad de dinero, dándole la oportunidad de ser sincera. Sin embargo, ella dijo la misma mentira. Pedro entonces le dijo que había puesto a prueba el Espíritu del Señor y que los hombres que habían enterrado a su esposo estaban en la puerta y ella también sería llevada. Inmediatamente, ella cayó a sus pies y murió. Fue enterrada junto a su esposo. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron sobre estos eventos. No mucho después, Pedro y los apóstoles nuevamente llamaron la atención de los líderes judíos. Preocupados por la creciente influencia de los apóstoles, el sumo sacerdote ordenó el arresto de Pedro y los otros apóstoles. Fueron encarcelados con la intención de ser llevados a juicio. Sin embargo, durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y les instruyó que fueran a los atrios del templo y continuaran enseñando. Los apóstoles obedecieron. Cuando el sumo sacerdote y sus asociados convocaron al Sanedrín y enviaron a buscar a los apóstoles en la cárcel, descubrieron que los apóstoles se habían ido. Luego fueron encontrados enseñando en el templo. Fueron llevados de vuelta, y el sumo sacerdote los cuestionó, recordándoles las órdenes anteriores de no enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y los apóstoles respondieron: «Debemos obedecer a Dios antes que a los seres humanos». El Sanedrín, furioso, quería matarlos allí mismo, pero fueron aconsejados por Gamaliel, un fariseo respetado y maestro de la ley, que fueran cautelosos. Gamaliel les aconsejó dejar ir a los apóstoles, sugiriendo que si su obra era de Dios, no podría ser detenida. El Sanedrín tomó el consejo de Gamaliel, pero no antes de haber azotado a los apóstoles. Después de los azotes, les ordenaron no hablar en el nombre de Jesús y luego los liberaron. Pedro y los apóstoles dejaron el Sanedrín, regocijándose y considerándose dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Continuaron enseñando y proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Poco después, Pedro tuvo un encuentro extraño con un hechicero llamado Simón. Simón era un hechicero en Samaria que había asombrado a la gente con su magia. Se convirtió en creyente y fue bautizado cuando Felipe predicó el Evangelio en Samaria. Simón siguió a Felipe, observando los signos y milagros realizados. Cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Inmediatamente, los creyentes recibieron el Espíritu Santo. Al ver esto, Simón ofreció dinero a los apóstoles, pidiendo comprar este poder para que él también pudiera imponer las manos sobre otros para que recibieran el Espíritu Santo. Sorprendido, Pedro reprendió duramente a Simón,
diciéndole que su corazón no estaba bien ante Dios y que no podía comprar el don de Dios con dinero. Pedro ahora estaba listo para enfrentar otra prueba importante que tendría implicaciones para todos los cristianos gentiles. Cornelio, un centurión y hombre devoto en Cesarea, vio a un ángel en una visión que le dijo que enviara por Pedro, quien estaba en Jope en ese momento. Sin embargo, mientras los mensajeros de Cornelio estaban en camino, Pedro tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo como una gran sábana descendiendo a la tierra que contenía todo tipo de animales, reptiles y aves. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, siendo judío, objetó porque los animales eran impuros según la ley judía. La voz respondió: «No llames impuro a lo que Dios ha purificado». Esto ocurrió 3 veces y luego la sábana fue llevada de vuelta al cielo. Mientras Pedro reflexionaba sobre la visión, el Espíritu le dijo que los mensajeros de Cornelio lo estaban buscando y que debía ir con ellos sin dudar. Pedro conoció a los mensajeros y fue con ellos a la casa de Cornelio en Cesarea. Cornelio había reunido a sus parientes y amigos cercanos para conocer a Pedro. Pedro explicó que era contra la ley judía que un judío se asociara con gentiles, pero que Dios le había mostrado que no debía llamar impuro o inmundo a nadie. Pedro compartió el Evangelio con ellos, explicando que Dios acepta a las personas de todas las naciones que le temen y hacen lo correcto. Habló sobre el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que estaban con Pedro se asombraron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado incluso sobre los gentiles. Pedro entonces ordenó que Cornelio y su casa fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Fueron los primeros conversos gentiles al cristianismo. Pedro y los apóstoles apenas tuvieron respiro. Pronto, Pedro enfrentó otro arresto, esta vez por el mismo rey Herodes. El rey Herodes Agripa había comenzado a perseguir a los miembros de la iglesia primitiva. Había ejecutado a Santiago, el hermano de Juan, y al ver que esto complacía a los líderes judíos, procedió a arrestar a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Pedro fue encarcelado y custodiado por 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía la intención de llevarlo a juicio después de la Pascua. Al ver a su líder arrestado, la iglesia se embarcó en oraciones en nombre de Pedro. La noche antes de que Herodes lo llevara a juicio, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, encadenado con 2 cadenas. De repente, un ángel del Señor apareció, y una luz brilló en la celda. El ángel golpeó a Pedro en el costado para despertarlo, le dijo que se levantara rápidamente y las cadenas cayeron de las muñecas de Pedro. El ángel le indicó a Pedro que se vistiera y lo siguiera. Pedro pensó que estaba viendo una visión y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Pasaron 2 guardias, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, que se abrió por sí sola, y salieron y caminaron por una calle. De repente, el ángel lo dejó. Una vez que Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchas personas se habían reunido y estaban orando. Cuando Herodes descubrió que Pedro había escapado, ordenó la ejecución de los guardias. Siguiendo el trabajo del apóstol Pablo con los gentiles, la iglesia primitiva enfrentó un debate significativo sobre si los conversos gentiles al cristianismo necesitaban seguir la ley judía, particularmente la circuncisión, según la ley mosaica. Los apóstoles y ancianos se reunieron en Jerusalén para discutir este asunto. Este consejo incluyó a figuras clave como Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y se dirigió a la asamblea. Les recordó el momento en que Dios lo eligió para predicar el evangelio a los gentiles para que ellos pudieran escuchar y creer. Pedro señaló que Dios conocía los corazones de los creyentes gentiles y había mostrado su aceptación dándoles el Espíritu Santo, tal como lo había hecho con los creyentes judíos. Pedro argumentó en contra de poner un yugo,
refiriéndose a la ley mosaica sobre el cuello de los creyentes gentiles que ni los antepasados ni los creyentes judíos habían podido soportar. Afirmó la creencia de que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. El discurso de Pedro tuvo una influencia significativa en la decisión del Consejo. Santiago, quien habló después de Pedro, repitió sus sentimientos y recomendó no imponer costumbres judías innecesarias a los creyentes gentiles. El Consejo estuvo de acuerdo y decidió escribir una carta a los creyentes gentiles, enfatizando la abstención de la idolatría, la inmoralidad sexual y el consumo de sangre o carne de animales estrangulados, pero no imponiendo la circuncisión ni la ley mosaica completa. El trabajo temprano del apóstol Pedro es extenso y no está completamente documentado. Aunque los detalles específicos son escasos, Pedro continuó viajando, predicando y difundiendo la fe cristiana. Algunas fuentes tempranas sugieren que pudo haber ministrado en varias regiones, incluyendo Asia Menor. Pedro también escribió cartas o epístolas documentando algunas de sus enseñanzas. En la primera epístola de Pedro, o 1 Pedro, se dirigió a los exiliados dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El libro de 1 Pedro ofrece aliento y guía a los cristianos que sufrían persecución, enfatizando los temas de esperanza, la palabra perdurable de Dios y vivir una vida santa en medio de las pruebas. En la segunda epístola de Pedro, o 2 Pedro, advierte contra los falsos maestros y alienta a los creyentes a crecer en la fe y el conocimiento de Jesucristo. Importante, enfatizó la certeza del regreso de Cristo y la importancia de vivir una vida piadosa. Como muchos de los apóstoles, Pedro también fue asesinado por su servicio a Dios. Según la tradición cristiana temprana, Pedro fue martirizado en Roma bajo el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64-68 después de Cristo. Se dice que fue crucificado boca abajo a petición propia, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús. El apóstol Pedro es ampliamente aceptado como enterrado en la colina del Vaticano, donde ahora se encuentra la Basílica de San Pedro. Estudios arqueológicos e históricos, particularmente los realizados en el siglo XX, han apoyado esta creencia. Excavaciones bajo la Basílica de San Pedro en la década de 1940 revelaron una necrópolis que data de la época romana. Dentro de esta área se descubrió una tumba que muchos estudiosos creen que es la del apóstol Pedro. La tumba contenía huesos que luego fueron sometidos a un examen forense y se encontraron que eran de un hombre robusto de unos 60 años, lo cual se alinea con lo que se sabe sobre Pedro. La Iglesia Católica ve al Papa como el sucesor de San Pedro, quien es considerado el primer obispo de Roma. El liderazgo de todas las denominaciones cristianas está de acuerdo en cómo Dios usó a Pedro para construir y moldear la Iglesia de Cristo. La vida de Pedro, desde un humilde pescador hasta un apóstol fundamental del cristianismo, encarna transformación, fe, liderazgo y redención. Las cartas de Pedro han sido integrales para la doctrina y ética cristiana, y su liderazgo y martirio han sido inspiradores para generaciones de cristianos. En conclusión, la vida del apóstol Pedro es un testimonio de la gracia transformadora de Dios y del poder de la fe. Desde sus humildes comienzos como pescador hasta su papel crucial en la fundación de la Iglesia cristiana, Pedro demostró una fe inquebrantable y un compromiso profundo con la misión de Jesús. Su legado continúa inspirando a creyentes en todo el mundo, recordándonos que, con fe y perseverancia, podemos superar cualquier desafío y cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad
iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga. Ni.